Aquí tenemos un ejemplo de los disparates que puede decir un alto funcionario de la Unión Europea, nada menos que su máxima autoridad diplomática, la señora Kaja Kallas, que ha conseguido el milagro de mejorar la infame marca que dejó Josep Borrell, el del Jardín Europeo. Dice que en los últimos 100 años Rusia ha atacado 19 países que no la atacaron a ella. Pero esto es totalmente falso. La OTAN, es decir, la Unión Europea, no solo ha atacado y destruido 6 países de los 7 que decidió destruir después del atentado de las Torres Gemelas, sino que en la anterior década atacó y destruyó Yugoslavia en pleno corazón de Europa. Esta es una técnica de manipulación mental y guerra cognitiva de Joseph Goebbels, encargado del aparato de propaganda del régimen nazi, al que admira tanto la señora Kallas como para utilizar sus técnicas criminales de control mental. Por muy grande que sea una mentira, si se repite lo suficiente, al final la gente terminará creyéndola y llegarán al consenso por aberrante que sea. En nuestro libro El arte de las cartas, volumen 1, técnicas estructurales, analizamos otra de las técnicas de manipulación de Goebbels, el mensaje transparente, que fue desvelado por el divulgador y mago Fran Parejo durante la enfermedad misteriosa, donde se utilizó con profusión en los medios de desinformación del régimen. Otra exhibición de ignorancia son las declaraciones de Pete Hegseth, ministro de la guerra de Trump, cuando habla de llevar de vuelta a Irán a la edad de piedra. En el año 500 a.C., el imperio persa ocupaba más de la mitad de Asia Central y parte de Egipto. La respuesta de Javad Zarif, que fue canciller de la República Islámica, es demoledora. Mientras sus antepasados en Europa, cuando Estados Unidos ni siquiera figuraba en el mapa, seguían en la edad de piedra pintando caras y blandiendo garrotes, les enseñamos el orden, la ley y el arte de gobernar. No se puede hacer un ridículo mayor a nivel mundial como el que hacen estos mafiosos, cuyo grado de incultura solo es comparable con su grado de criminalidad. Por otra parte, el portavoz de la Cancillería de Irán reaccionó a las recientes declaraciones del senador Lindsey Graham, quien afirmó que 2026 podría ser el año para poner fin a un conflicto de 2000 años, y de Steve Bannon, quien instó a hacer con Irán lo que hizo Alejandro Magno hace 2300 años. La verdad es que estos dos energúmenos descerebrados se lo han puesto fácil a la milenaria diplomacia iraní. Tales referencias históricas distorsionadas resultan sorprendentemente similares al pensamiento nazifascista. El pintor austríaco de famoso bigote justificó la invasión de otros países invocando el Lebensraum y ensalzando al Imperio Romano en sus objetivos geopolíticos, la invasión de los países de Europa del Este y la Unión Soviética. Como justificación racial tenemos el supremacismo de la raza aria, que debía expulsar, esclavizar o exterminar a las otras razas, tal como hace actualmente el régimen Epstein en Oriente Medio. Aunque Estados Unidos no posee un imperio antiguo, al afirmar que representa a Occidente y recurrir a la historia europea para justificar su brutal agresión militar contra Irán, en realidad revive la misma mentalidad fascista, totalitaria y supremacista
que antecedió a la Segunda Guerra Mundial, y así socavando todos los valores modernos de derechos humanos y el derecho internacional que Occidente dice defender. Pero esto pertenece al pasado. Con el secuestro de Nicolás Maduro, el intento de creación de una ONU alternativa en Oriente Medio para justificar el expansionismo imperialista de Israel, el bloqueo de Cuba y el chantaje y extorsión a los países hispanoamericanos y finalmente el ataque a traición a Irán, el régimen Epstein ha declarado un nuevo orden mundial mafioso en el que toda la legalidad internacional ha quedado anulada, de manera que la civilización occidental está totalmente invertida respecto a una civilización tradicional basada en valores humanos. Pero Irán lo tiene claro. Mohseni Ejei, presidente del Poder Judicial, lo ha expresado de forma contundente. El final de la guerra será la expulsión de Estados Unidos de la región. El actual tirano que gobierna Estados Unidos junto a su aliado sionista debe saber que el desenlace de esta contienda será su destrucción a manos del eje de la resistencia liderado por Irán. El perverso y corrupto presidente estadounidense, que ha utilizado la guerra para engrosar su imperio financiero personal sin alcanzar ninguno de sus oscuros objetivos, ahora recurre a nuestros vecinos para financiar su maquinaria bélica. Este ser demoníaco, siguiendo un proyecto trazado por los sionistas, sueña con la destrucción total de toda la región de Asia Occidental. Sin embargo, debe saber que el buen final de esta guerra será la expulsión de Estados Unidos de nuestra región y el inicio del fin de la existencia del nefasto régimen sionista. Los regímenes de Estados Unidos e Israel, al atacar a Irán, han pisoteado todos los principios y normas del derecho internacional y han cometido múltiples crímenes contra el pueblo iraní. En el Poder Judicial estamos decididos, con la cooperación de otras entidades pertinentes, especialmente del Ministerio de Asuntos Exteriores, a perseguir de manera exhaustiva las dimensiones legales y judiciales de las agresiones de los regímenes de Estados Unidos e Israel contra Irán en el ámbito internacional, extendiendo nuestra mano de cooperación hacia los tribunales y organismos legales de los países islámicos y vecinos. De lo que nos está hablando el presidente del Poder Judicial iraní es de unos futuros tribunales de Nuremberg, pero en Oriente Medio, para juzgar los crímenes cometidos por el régimen Epstein contra el pueblo iraní y contra toda la humanidad.